La historia inicia en una noche que parecía rutinaria. En el interior de una casa elegante, una mujer intenta defenderse de un intruso que la sorprende sin aviso. La tensión sube en segundos, hay un forcejeo, se escucha un disparo, y poco después, la policía encuentra a la víctima en el suelo de la sala. Se llamaba Helen. Su esposo Richard, un cirujano reconocido y respetado por colegas y pacientes, es llevado de inmediato a la comisaría para declarar. Desde ese momento, todo lo que él creía tener bajo control se desmorona. En la comisaría, Richard cuenta su versión. Explica que horas antes habían asistido a una gala benéfica en un hotel de lujo, rodeados de amigos y médicos. Al terminar, regresaron juntos. En el trayecto, él recibió una llamada del hospital solicitando su presencia urgente. A pesar de que esa noche estaba de descanso, duda, se irrita por tener que dejar sola a su esposa, pero cede ante la obligación profesional y da media vuelta. Asegura que, cuando finalmente volvió a casa, encontró a Helen en el suelo, y al enfrentarse con el agresor, notó algo clave. El atacante tenía una discapacidad y usaba un brazo protésico. Dice que lo percibió en medio del forcejeo, cuando el material rígido del miembro artificial rozó su cuerpo y le dejó claro que no estaba ante una lesión común, sino ante una prótesis. Ese detalle, que para él era una pista contundente, se transforma en motivo de sospecha. Los investigadores consideran difícil que una persona con un solo brazo funcional haya podido someter a una mujer adulta y escapar sin dejar marcas evidentes. A esa duda se suman otros elementos. No hay puertas ni ventanas forzadas, lo que sugiere que el agresor entró con llave o fue invitado a pasar, y en la casa no falta nada de valor, por lo que la hipótesis de un robo pierde sentido. Cuando descubren además que Helen había contratado meses atrás un seguro de vida con una indemnización altísima, la sombra sobre Richard se hace más larga. De viudo desolado, pasa a ser el principal sospechoso. El caso avanza con rapidez. En el juicio, la fiscalía presenta una prueba que parece definitiva. Antes de morir, Helen alcanzó a llamar a emergencias. La grabación es confusa. Su voz suena débil y entrecortada. Aunque las palabras pueden interpretarse de varias maneras, la acusación sostiene que señalaban al propio Richard. El tribunal, que ya veía con desconfianza la versión del cirujano, acoge la lectura más incriminatoria. Con ese conjunto de indicios, Richard es declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. Mientras espera la ejecución, lo trasladan en un autobús penitenciario junto con otros reclusos. Durante el trayecto por una zona boscosa, uno de ellos simula sentirse mal. Cuando un guardia se acerca, el preso lo sorprende con un arma improvisada, y se desata el caos. El conductor pierde el control, el vehículo se despeña, y queda atravesado en unas vías. Segundos después, un tren irrumpe, y provoca un choque de gran magnitud. A pesar de todo, varios sobreviven, entre ellos Richard y un guardia que lo reconoce como médico, y con tal de que ayude a los heridos, le quita las esposas. El peligro, sin embargo, no termina. Entre humo, hierros retorcidos y gritos, algunos reclusos desaparecen en la confusión. La escena queda a cargo del alguacil adjunto federal Samuel Gerard, un investigador metódico y enérgico. Mientras las autoridades locales se apresuran a dar por muertos a todos los reclusos, Gerard detecta detalles que no encajan, y concluye que al menos uno de ellos está vivo y en fuga. La cacería comienza con un objetivo claro. Richard, herido y agotado, logra internarse en el bosque y alcanzar una zona urbana. Necesita atención médica, y a la vez, un escondite. Entra en un hospital, improvisa un cambio de aspecto, consigue ropa limpia y se marcha sin ser detectado. Encuentra una ambulancia estacionada, y la usa para huir antes de que llegue la alarma. Cuando el robo del vehículo es reportado, Gerard coordina un cerco. La ambulancia es detectada, y se bloquean las salidas. Richard, sin alternativa, abandona el vehículo antes de un túnel, y se desliza hacia un desagüe pluvial. La persecución continúa. Dentro del canal, perseguidor y perseguido quedan frente a pocos metros. Richard podría defenderse con el arma que le queda a mano, pero rehúsa. Arrinconado ante un precipicio de agua, se lanza desde una represa. Para cualquier observador, la caída parecería definitiva. Increíblemente sobrevive, aunque el golpe y el frío casi lo dejan sin fuerzas. Escondido entre rocas y hojas, se repite una certeza. Alguien muy poderoso lo quiere tras las rejas, o peor, y la única salida es probar su inocencia. Con poco dinero y un aspecto distinto, toma una decisión audaz. En lugar de huir lejos, regresa a la ciudad. No se conforma con eludir a la policía. Busca al verdadero responsable. Gerard, por su parte, redobla esfuerzos. Detiene a otro fugado del accidente. Durante la operación, un agente es tomado como rehén, y cuando lo habitual sería negociar, Gerard resuelve en segundos con un disparo preciso. Su equipo se molesta por la dureza del procedimiento, pero queda claro que no tolerará más bajas. Para Richard, la persecución se vuelve todavía más riesgosa. Al otro lado hay un profesional que no se distrae. Ya en la ciudad, Richard intenta conseguir ayuda de un antiguo abogado, pero la respuesta es negativa. El miedo pesa más que los años de relación. Sin opciones, recurre a un amigo de confianza, también médico, que le entrega dinero sin hacer preguntas, consciente de que cualquier palabra puede ser monitoreada. Gerard, mientras tanto, repasa el expediente. El supuesto móvil económico no le cierra. Richard no tenía deudas. Su carrera era sólida, su vida ordenada. Cuanto más repasa, más extraño parece todo. Para avanzar, Richard necesita información técnica. Visita un hospital con taller de prótesis y zonas restringidas. Su plan es simple:
conseguir una credencial de limpieza para entrar sin vigilancia. Una vez dentro, busca registros de pacientes con brazos protésicos que encajen con la descripción de aquella noche. La lista inicial es extensa, pero al cruzar medidas, antecedentes y ubicaciones, reduce los nombres a un puñado manejable. En paralelo, Gerard interroga a conocidos de Richard. Escucha una y otra vez lo mismo. El cirujano es un hombre íntegro. El alguacil no baja la guardia, pero tampoco descarta que algo más grande se esconda detrás de la acusación. Cuando la policía aparece en la casa donde Richard se oculta, el corazón le da un vuelco. Al final no han ido por él, sino por el hijo del dueño, por un asunto ajeno. La suerte por ahora lo acompaña. Esa noche, uniformado como conserje y con la credencial robada, vuelve al hospital. En medio de su búsqueda, ocurre una emergencia pediátrica. Un niño llega en estado crítico. Richard reconoce el cuadro y, aun sabiendo que se expone, ajusta la documentación para acelerar el pase a quirófano. El pequeño gana minutos valiosos, pero la alteración del registro alerta a la doctora a cargo. Los horarios no encajan. El disfraz se resquebraja, y cuando Gerard irrumpe, Richard ya ha tomado otra salida. A estas alturas, el alguacil comprende que no persigue a un fugitivo cualquiera. El hombre que se escabulle parece más interesado en indagar que en desaparecer. Al revisar el área de prótesis, el rompecabezas se ordena. Con base en medidas y expedientes, la lista se reduce a 5 candidatos. Richard verifica uno por uno. Entra en el apartamento de uno de ellos, fallecido, visita a otro, detenido por otro asunto. Al salir de este lugar, cruza con guardias, y casi queda atrapado, pero se mezcla en un desfile callejero y se pierde entre la multitud. La prensa divulga que el asesino se ha escapado de nuevo a plena luz del día, lo que endurece los controles. Richard continúa. Un nombre en la lista nunca atiende el teléfono, y su dirección tiene vigilancia. Gerard y él terminan fijándose en el mismo punto. En el interior, Richard halla fotografías, notas, y lo más revelador, un brazo protésico del mismo tipo que vio aquella noche. El dueño del lugar es Sykes. Entre papeles, descubre imágenes que lo vinculan a un médico al que Richard conoce muy bien, el Dr. Charles Nichols, colega brillante y figura pública del hospital. En el pasado, la noche del crimen, una llamada supuestamente del laboratorio había sacado a Richard de casa. También se dijo que Alec Lenz, otro investigador clave, había muerto, cerrando puertas. El hallazgo lo cambia todo. Poco después, Richard llama a Gerard y lo guía hasta el departamento de Sykes para mostrarle las pruebas. El alguacil examina cada objeto con atención. Sykes aparece en el umbral y mantiene una serenidad desconcertante. Alega coartadas ya verificadas. Aún así, Gerard ordena que lo vigilen de manera continua. Siente que por fin está rozando la verdad. Richard busca a Charles para exponerle lo descubierto. Sospecha que su colega manipuló los ensayos de un nuevo medicamento con el fin de ocultar efectos secundarios graves, y que, cuando Richard detectó las irregularidades, alguien decidió silenciarlo incriminándolo por la muerte de su esposa. Charles lo niega todo, recordándole que Lenz estaba muerto y que nada encaja. Sin embargo, esa negativa no lo detiene. Richard accede al laboratorio, recupera una muestra antigua del fármaco y la entrega a un especialista de confianza. El análisis confirma la adulteración. Los datos fueron alterados para que el medicamento superara las pruebas. Un detalle sacude cualquier defensa. El procesamiento manipulado se realizó después del fallecimiento de Lenz. Por descarte, la única persona con acceso y motivación era Charles. En paralelo, el equipo de Gerard confirma vínculos estrechos entre Charles y Lenz. El alguacil recuerda, entonces, una pieza olvidada, aquella llamada que sacó a Richard de casa la noche del crimen. Registros antiguos muestran que el teléfono del coche de Richard se usó para llamar a Sykes. Richard nunca había hablado con ese hombre. Alguien duplicó llaves y acceso, y tendió la trampa perfecta. Sykes, consciente de que el cerco se cierra, intenta adelantarse. Una noche, en un tren, un pasajero reconoce a Richard por una foto de periódico, y avisa a un agente. Sykes aparece con un arma. Hay un enfrentamiento tenso. Richard logra neutralizarlo sin ir más allá. Sykes no es el cerebro, solo el ejecutor. La confusión deja la impresión de que Richard atacó al policía durante la fuga, y esa versión corre como pólvora. La ciudad completa parece ir tras él. Con todo al límite, Richard acude a un gran hotel donde Charles ofrecerá una ponencia ante colegas y patrocinadores. La policía rodea el edificio y se prepara para intervenir. Gerard se mueve rápido para evitar un desenlace irreversible. Dentro, Richard enfrenta a Charles. Las piezas encajan: el medicamento, la patente, las ganancias en juego, la necesidad de eliminar a quien podía desenmascarar la manipulación. Charles intentó ganar tiempo, llevar la discusión a un lugar apartado, y allí, lejos de testigos, iniciar una agresión. La pelea los conduce por pasillos, salas técnicas y estructuras laberínticas, hasta que ambos caen desde cierta altura entre equipos. Richard queda aturdido, y Charles intenta escabullirse. Gerard alcanza a Richard, y por primera vez, le pide que se rinda sin miedo. La verdad ya tiene forma. A pocos metros, Charles escucha. Cuando percibe que su margen se reduce, intenta retomar el control de la situación, pero Richard, con un último esfuerzo, lo detiene. El cerco policial termina de cerrarse. Afuera, cámaras, luces y preguntas. Para la audiencia masiva, Richard sigue siendo un condenado. Gerard, consciente del teatro público, le coloca las esposas para salir a la calle. Una vez lejos de la prensa, se las retira. Las pruebas están listas para entregarse a la justicia. La adulteración en laboratorio,
la conexión con Sykes, los registros telefónicos, las llaves duplicadas, las coartadas falsas y el móvil económico. La historia deja una enseñanza clara. Por más que intereses poderosos intenten enterrar la verdad, no desaparece. La perseverancia, el criterio y el coraje pueden abrirse camino incluso cuando el sistema falla. Cercado y desacreditado, Richard demuestra que no basta con correr lejos del problema. Hay que enfrentarlo de frente, pieza por pieza, hasta que la luz vuelva a entrar. Fin de la película.